ministro para Asuntos del Canal, al mismo tiempo secretario de Metas, y dicho sea de paso, uno de los funcionarios del órgano ejecutivo que estuvo directamente involucrado en todo este proceso que ha culminado de una forma y que comienza de otra forma en este tema de Panama Ports. Bueno, bienvenido, ministro. Buenos días, Edwin. Buenos días, Gonzalo, Icar, Melissa y a todos los radioescuchas y que nos escuchan hoy en plataformas digitales. En efecto, el día de ayer fue un día muy importante. El fallo de la Corte Suprema de Justicia fue publicado en Gaceta Oficial a las 8 de la mañana, seguido por un decreto de ocupación en el cual ordena a distintas instituciones del Estado actuar en concordancia con ese decreto ejecutivo. Seguido de eso, se celebró la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá para autorizar al administrador de la Autoridad del Canal de Panamá presentar en el Consejo de Gabinete los contratos de concesión transitoria para la operación, administración, mantenimiento y explotación del puerto de Balboa, por un lado, y del puerto de Cristóbal, por el otro lado. Seguido a eso, tuvimos el Honorable Consejo de Gabinete, se hizo la presentación correspondiente por parte de la AMP, en la cual se aprobó entonces la contratación de ambas empresas. En el caso de Balboa, al operador APM Terminals, quien es una empresa subsidiaria de Maersk, y en el caso de Cristóbal, autorizar al administrador de la Marítima de Panamá, de la AMP, de contratar a la empresa TIL, el operador TIL, que es una empresa subsidiaria de la empresa MSC. Se firmaron ambos contratos en la tarde y justamente después se dio el refrendo por parte del Contralor. Esto forma parte de un plan que se ha venido trabajando, sobre todo en las últimas semanas. Una vez se hizo el pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia el pasado 29 de enero del fallo de inconstitucionalidad de los contratos de concesión de Panama Ports Company. Y de cara a esta realidad jurídica, el gobierno panameño, liderado por el presidente José Raúl Mulino Quintero, se preparó para poder entonces iniciar este proceso de transición que, como bien indiqué, inició el día de ayer a las 8 de la mañana con el ingreso de la Autoridad Marítima de Panamá, la ministra de Trabajo, el asesor Alemán Subieta y distintas instituciones como es el Ministerio de Seguridad y Aduanas, AIG, entre otros, para poco a poco entonces tomar control de las operaciones portuarias de Balboa y Cristóbal e iniciar este proceso de transición que finalmente se dio una vez logramos el refrendo de ambos contratos. Ministro, ayer circulaban, como siempre, como siempre ocurre en nuestro país, toda suerte de especies. Y una de ellas es que el puerto, sobre todo acá el que se ve aquí, el que vemos en la ciudad capital de Balboa, fue paralizado. Hasta imágenes de huelga. ¿Qué hay de eso? ¿El puerto está funcionando? ¿No está funcionando? Para operar un puerto se necesitan grúas. Para operar un puerto se necesitan programas de computadora. Para operar un puerto se necesita mano de obra. Se necesitan muchas cosas. Al día de hoy, a esta hora, usted nos puede decir a los panameños, ¿está funcionando el puerto de Balboa y de Cristóbal? En efecto, Edwin, el día de ayer, justamente después que se dio la publicación del fallo, dejó de operar la empresa Panama Ports Company e iniciamos un proceso de transición. Lo primero fue tener un diálogo en seguimiento a las conversaciones que hemos tenido con tanto los líderes sindicales como los trabajadores de ambas terminales portuarias para poder darle esa garantía y esa seguridad de que las plazas de empleo, tanto de Balboa como Cristóbal, se iban a mantener en su totalidad para el personal administrativo y el personal operativo de ambas terminales portuarias. De igual forma también lo que es la protección y custodia de todos los activos críticos que están dentro de las actividades portuarias, precisamente para preservar el debido funcionamiento de ambos equipos, entiéndase grúas, las grúas pórtico, las grúas en el recinto portuario, entre otras. De igual forma también iniciamos lo que fue un proceso de inventariar todos los activos que se encuentran dentro de las terminales portuarias e inició al final del día lo que era el proceso de transición. Justo antes de que se publicara el fallo de la Corte Suprema de Justicia,
se había culminado una operación en unos buques que se encontraban en Balboa. Eso se dio a las 7 de la mañana y no teníamos programado atraques dentro de la terminal de Balboa. En el caso de Cristóbal, cuando se publicó el fallo, no había ninguna operación andando. Entiendo que durante el día se dio una operación de una carga que se maneja de manera manual. Entonces, en este momento nos encontramos en ese proceso de transición que se dio ayer hasta altas horas de la noche. La ministra de Trabajo con el equipo de la AMP estuvo en ambas terminales portuarias y hoy desde muy temprano hemos continuado ese proceso. En efecto, el día de ayer salieron algunas imágenes de algunos transportistas que como parte del trabajo habitual fueron a buscar o retirar carga y en ese momento se le informó que nos encontrábamos en un proceso de transición. Esa información fue debidamente comunicada a los distintos operadores que definitivamente estaban en parte de lo que es la operación propia de los puertos tanto de Balboa como de Cristóbal. Ministro, hay una duda que surge sin demeritar el hecho de lo que significan las empresas para el sector logístico, de el por qué Maersk manejará Balboa y por qué MSC manejará Cristóbal. ¿Por qué, por ejemplo, no APL? ¿O por qué, por ejemplo, Hapag-Lloyd no va a manejar Balboa? O sea, ¿por qué una estará en Balboa y por qué otra estará en Cristóbal? Bueno, mira, en efecto, nosotros hicimos una evaluación de todas las empresas operadoras portuarias y las distintas navieras que operan en nuestro país. Y al ver que en el caso del puerto de Balboa, poco más del 80% de la carga que se maneja en el puerto de Balboa es de la empresa Maersk, y viendo que la empresa Maersk tiene un operador portuario de talla mundial, que es APM Terminals, el cuarto operador portuario más grande del mundo, luego de distintas conversaciones consideramos de que en el ánimo de poder garantizar lo que es el volumen de carga que ellos tienen hoy en día en Balboa y no perder esa carga y mantener lo que es la cadena de suministro, primeramente local y posteriormente también la cadena de suministro regional e internacional, era la mejor decisión lograr un entendimiento con APM Terminals, el cual lo logramos. De la misma manera, en el caso de Cristóbal, casi el 90% de la carga que se transborda en el puerto de Cristóbal es carga de MSC. Y viendo también de que MSC, a través de su operador TIL, es uno de los grandes operadores del mundo, el número 7 a nivel mundial, consideramos en ese momento también de que para poder garantizar el volumen, las cadenas de suministro y como conocían ambos la operación portuaria, porque ahí es donde están realizando sus transbordos, con el ánimo de poder garantizar y mantener el volumen de carga, tomamos la decisión entonces de poder hacer estos contratos transitorios. Y quiero subrayar la palabra transitorio porque es hasta 18 meses. Ellos conocen el movimiento portuario en cada una de sus terminales. Ellos conocen obviamente las necesidades que tienen y son los principales clientes y usuarios de estas terminales portuarias. Y llegamos a nosotros a un entendimiento con ambas empresas de poder manejar esto sobre la base de un contrato prácticamente de break-even. O sea, ellos no están realmente recibiendo los beneficios luego de restar ingresos menos egresos de esos puertos. Esos beneficios entran única y exclusivamente a la República de Panamá. Ellos estarán cobrando lo que es una contraprestación por el servicio dado como un fee administrativo, y los contratos son contratos espejo, y eso es bien importante también señalar. Los ingresos que reciba la operación tanto de Balboa de Cristóbal, luego de restar los egresos que son admisibles según el contrato, esos beneficios entran como canon variable a la República de Panamá. De igual forma, también el contrato establece que vamos a estar recibiendo un canon fijo por la concesión de recinto portuario, tanto de Balboa como de Cristóbal. Y otro tema también muy importante es que nosotros en el anexo A definimos lo que es el límite de la concesión portuaria, tanto de Balboa como de Cristóbal, que se inscribe a lo que es el límite de recinto portuario. Todas las tierras que están fuera de lo que es el recinto portuario y la operación portuaria, tanto de Balboa como Cristóbal, no quedaron dentro de esos contratos, y esos ingresos que representan aproximadamente 20 millones de dólares al año van a entrar a lo que son las arcas del Estado panameño.
En síntesis, nosotros hemos hecho una estimación conforme a lo que es la proforma de estados financieros que tenemos del año 2024, los ingresos o los beneficios que recibirá el Estado panameño de lo que es el canon fijo, el canon variable y también entonces estos terrenos o el arrendamiento de estos terrenos lo estamos estimando para los 18 meses en un total de $100 millones. Wow. Aquí me manda una pregunta un oyente, profesor, y excúseme, dice la siguiente, que me parece muy interesante. Si las maquinarias están en leasing, no hay más que seguir pagando al propietario, o sea, al banco. Pero si son de Panama Ports Company, ¿qué pasaría? ¿Las paga el Estado o la pagan los nuevos concesionarios? Recordemos que el día de ayer, cuando se publicó el decreto de ocupación número 23, el decreto ejecutivo de ocupación número 23, del 23 de febrero del 2026, establece en uno de sus articulados ordenar a la Autoridad Marítima de Panamá para utilizar de manera temporal los equipos. Ahora lo que corresponde es hacer, como lo indica el contrato, en el periodo de 10 días, designar por las partes, tanto por parte de la AMP, que es el signatario de ese contrato, como el operador portuario, quién va a ser la persona o la empresa que hará el avalúo de los equipos y el inventario de esos equipos. Ahí vamos a tener un término de 90 días. Y durante esos 90 días tenemos que nosotros hacer un inventario completo, sumado también a un plan de manejo integral de los activos que será presentado a la Autoridad Marítima de Panamá, y ahí tendremos entonces conocimiento a ciencia cierta de quién es el dueño, cuál es el estado actual de esos activos, si tiene algún tipo de leasing o no, algún préstamo, porque a la fecha esa información la AMP no la tenía. Una vez que nosotros tengamos esa información, entonces podremos tomar las decisiones que correspondan. Y el contrato es un contrato bastante robusto que establece en cada una de unas cláusulas el tema relacionado a la pregunta que hace el oyente sobre los activos que están dentro de la operación portuaria. Es importante señalar que para poder darle continuidad a las operaciones portuarias, es importante poder entonces, a través de decreto ejecutivo, poder ocupar de manera temporal y que no se entienda como una expropiación. El presidente ayer en su discurso a la Nación lo mencionó en 2 ocasiones y hemos sido muy reiterativos con eso. Nosotros lo que estamos es haciendo una ocupación temporal y vamos a hacer el inventario completo y el estado de cada uno de los equipos para también hacer una valorización de los mismos. Vuelvo un punto atrás. Panama Ports alquilaba una cantidad de tierras a X cantidad de empresas, entre otras, lo recuerdo, a AES, donde yo he estado transmitiendo allá más de una ocasión. Y se nos dice ahora que los contratos de ambas empresas por 18 meses se circunscriben a el recinto portuario y que estas tierras pasan a su dueño de siempre, el Estado panameño. ¿Significa que ahora se entra en una nueva negociación? Bueno, lo que establece el contrato es en el anexo A la definición de lo que es el área de concesión transitoria. Por ende, una vez que quedó o que se declaró el contrato de inconstitucionalidad, en la cual en el contrato anterior estaba establecido dentro de los límites de la concesión esos terrenos, esos contratos, por ende, ahora tienen que ser negociados con la República de Panamá. El mandato y la intención es para poder mantener la seguridad y la tranquilidad de las operaciones portuarias, pero también no solamente el tema de los clientes y usuarios, y así lo establece el contrato. En el caso de las operaciones portuarias, de que instruye a ambos concesionarios transitorios a negociar, pero manteniendo las mismas condiciones establecidas en los contratos que quedaron obviamente terminados producto de que termina la concesión con el operador anterior. De la misma manera nos corresponde a nosotros ahora, que no está en el contrato por supuesto, le corresponde al gobierno de Panamá entrar entonces en esas conversaciones con cada uno de los arrendatarios que tenía el concesionario anterior. Y de hecho, alguno de ellos ya ha habido un acercamiento con el Estado panameño para poder entonces lograr formalizar su estado de arrendamiento. Eso le iba a decir, ese segundo paso es tan importante como el primero. Eso es correcto. Porque son empresas y lo tenemos claramente identificados. despreciables. Sí, no,
Dentro del plan nosotros tenemos identificado todas las tareas que tenemos que ejecutar y el día de ayer, una vez que fue publicado el fallo de la Corte Suprema de Justicia en Gaceta Oficial y seguido a los distintos actos jurídicos que se dieron, nosotros hemos iniciado lo que es la implementación de este plan de acción de cada una de estas medidas. Y por ende corresponde también, como bien comenta profesor Cabrera, entrar entonces en esas conversaciones y lograr formalizar a cada uno de estos arrendatarios. O sea, no es que van a cerrar, tienen que cerrar, ¿no? Ellos mantienen sus operaciones normales. Eso es correcto. Y es que la relación comercial va a cambiar. Va a cambiar la condición comercial, como bien dice Jícar, porque lo que nosotros queremos obviamente es lograr una transición ordenada, ¿no? Eso es importante. Ciertamente, y como bien lo comentaba el presidente de la República el día de ayer en su mensaje a la Nación, nosotros evaluamos múltiples escenarios y sabíamos que este escenario de darse por parte de la Corte Suprema de Justicia como un acto soberano, independiente, autónomo, como órgano del Estado, de declarar el contrato inconstitucional, definitivamente que era el escenario más complicado, porque entonces eso nos obligaba a tener que ejecutar una lista importante y extensa de acciones que son las que estamos ejecutando en este momento. Ahora, veo que hay un cronograma. Hay un cronograma que están comunicados con antelación y ya nuevamente lo han reafirmado. Me acaba de decir acá en la mesa que son 90 días que tendrían para poder levantar un informe de todas las inversiones, grúas y demás asuntos. APM Terminal va para Balboa y TIL Panamá para Cristóbal. Aquí tengo 26.100 millones y 15.800 millones, ¿sí? Cada una respectivamente. Una vez pasados los 18 meses, que es el proceso para una nueva contratación, ¿Panamá Port puede participar en esa futura licitación, ministro? Mira, Ícar, como bien lo comentas, ambos contratos establecen una lista de entregables que se tienen que realizar en los términos indicados en el contrato. En materia de los equipos, como bien indicaba, en los próximos 10 días, como establece el contrato, se tiene que designar por las partes quién va a ser la persona que va a hacer los avalúos correspondientes de los activos, de los equipos. Y en 90 días se tiene que entregar entonces un informe. Y eso se hará dentro de los plazos establecidos según el contrato. Y de la misma manera hay distintos obviamente entregables. De igual forma también el presidente de la República el día de ayer en su discurso a la Nación manifestó de que nos estamos preparando para hacer un proceso abierto y competitivo de lo que serán los contratos de concesión a largo plazo. Esas condiciones todavía no las hemos finalizado. Sí hay un trabajo adelantado porque veníamos trabajando nosotros con una empresa asesora de talla mundial internacional para poder hacer la estrategia marítima y ver cómo vamos a ir desarrollando, integrando nuestros activos, tanto de transporte, entiéndase portuario, aeroportuario, ferroviario y terrestre, pero también todos los activos logísticos para tener una estrategia logística marítima nacional. Y de la misma manera, conforme al trabajo que hemos venido realizando, cuál debería ser el modelo de contrato hacia futuro, que se ajuste a las condiciones de mercado actual. Muchos de estos contratos, ustedes se recordarán que se firmaron hace ya más de 20 años, más de 25 años, con condiciones muy distintas a las condiciones actuales del mercado, pero también con un Panamá totalmente distinto. En su momento, estos puertos manejaban una fracción del volumen que manejan hoy en día. En su momento, cuando se dieron estos contratos, muchos de estos contratos, Panamá ni siquiera había recibido el Canal de Panamá, mucho menos había hecho todas las inversiones de modernización y posteriormente la ampliación del Canal de Panamá. Panamá ha invertido muchísimo dinero en sus activos de transporte y logística, tanto en la franja canalera como fuera de la franja canalera. Ciertamente el valor de Panamá es distinto a lo que fue en esos contratos. Y en su momento habrá que tener las discusiones correspondientes para poder determinar cuál va a ser el modelo de términos de referencias y los parámetros de elegibilidad de las empresas que pueden participar en lo que será ese proceso competitivo de una concesión a largo plazo de Balboa y Cristóbal. O sea, el pliego de cargos para la futura contratación. Eso es correcto.
no ha respondido. ¿PPC puede en un futuro participar? Nuevamente, esa discusión no la hemos tenido todavía, ¿no? Y no quiero comprometer, por supuesto, yo como representante del gobierno nacional, en una decisión que simplemente eso no se ha discutido. Nosotros en este momento estamos enfocados, Ícar, en lo que es la ejecución del plan de transición. Estamos viviendo una situación, digamos, inédita de un contrato que termina por un fallo de la Corte Suprema de Justicia y le toca a la autoridad marítima, que es quien entra en los puertos con un contrato de concesión transitoria para operar los puertos y podernos preparar a esa siguiente etapa. El presidente ayer hablaba de la tercera etapa y fue muy claro sobre eso. Y ese proceso vendrá cuando corresponde, cuando estemos listos. Nosotros lo anunciaremos y nosotros esperamos, y por eso lo hicimos como un contrato de hasta 18 meses, nosotros esperamos que antes de 18 meses nosotros podamos iniciar estos procesos. Rápidamente, con un sí o un no, ¿este contrato es prorrogable o no lo es? El contrato establece en su cláusula que las partes, y sobre todo es una decisión del gobierno nacional, por supuesto, del Estado panameño, autorizar una prórroga si así lo considera. Okay. Y tiene que ser aprobado por el Consejo de Gabinete y debidamente refrendado. Nosotros, la expectativa nuestra y lo que hemos hablado hasta el momento, de que nosotros nos sentimos de que antes de 18 meses nosotros vamos a poder iniciar este proceso competitivo, participativo, para lo que será la concesión a largo plazo. Aquí le preguntan, todos esos contenedores que son miles, con mercancías que no pertenecen a PPC y que están inventariados, ordenados y localizados en sitios con una programación de barcos y días de embarque, deben estar en un software de PPC. Y si PPC no da acceso al software logístico, ¿quién paga el atraso y la afectación a las navieras y los dueños de la carga? Que puede ser meses e incluso de pérdida de mercancía. No sé si es tan sencillo como cambiar al operador de la grúa, ¿o sí? No, ciertamente esto es un proceso complejo. Esto no es un proceso sencillo bajo ninguna circunstancia, ¿no? En la medida de que nosotros recibimos o hubiéramos recibido hasta el día de ayer cooperación por parte de PPC, obviamente el proceso de transición hubiera sido menos complejo. Claro. Menos complejo, un poco más cooperativo. ¿No le dio software? Nosotros, durante el tiempo que se declaró que el contrato era inconstitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia, nosotros hicimos múltiples solicitudes de información por parte de la AMP y de igual forma por parte del Mitradel. La información que mantengo hasta el momento es que no recibimos respuestas a las solicitudes de la AMP, sí recibimos respuesta de las solicitudes de Mitradel. Entonces, ahora lo que corresponde es poder lograr obtener esa data. Y quiero ser bastante sencillo en mi explicación en cuanto a cómo funciona Terminal Portuaria. Un recinto portuario definitivamente tiene carga en su patio de contenedores, como bien indica el radio oyente, y el que hace la pregunta, donde nosotros tenemos que tener identificado cada una de esas cajas, y esa es la data. Y esa data es muy importante para poder entonces hacer el manejo, ya sea que sea de transbordo, ya sea que sea una importación o una exportación. Nosotros en este momento lo que corresponde es, si no obtenemos la data, hacer el inventario y tenemos como parte del plan hacer ese inventario con suficiente recurso humano para poder levantar toda la data necesaria en un tiempo relativamente razonable. De igual forma también estamos hablando del sistema operativo de la terminal, el TOS o el TOS. Eso se va a estar cambiando porque el TOS que está en esa terminal es propiedad de la empresa saliente de Panama Ports Company y era un TOS propietario de ellos. Nosotros en conversaciones con ambas operadores entrantes o concesionarios transitorios entrantes, APM Terminal y TIL, llegamos al acuerdo de utilizar el mismo TOS, que es un TOS ampliamente utilizado por operadores portuarios a nivel mundial. Ya nosotros, como parte de ese trabajo preparatorio, ya habíamos hecho el levantamiento de las terminales portuarias en el TOS y habíamos estado haciendo las pruebas correspondientes, el sandbox, de manera tal que cuando entramos podemos levantar la información de una manera bastante rápida.
Sin embargo, es importante entonces poder tener también la data, ya sea que la obtengamos o que la tengamos que levantar con el inventario. Más complejo es Balboa que Cristóbal. Cristóbal principalmente se utilizaba como un patio de contenedores vacíos. Claro que había entrada de carga contenerizada, pero hay muchos también contenedores vacíos. Esos contenedores vacíos no es tan importante porque no tienen una carga. Pero en el caso de Balboa sí hay bastante carga que nosotros tenemos que tener esa data o levantarla para poderlo incluir en el TOS y poder entonces poco a poco recuperar la operación Pero, al 100%. Ministro, dicho eso, le hago una consulta. Si el actuar de Panama Port frente a la solicitud que ustedes han hecho como Estado de la información, incluso el software, no es, digamos, acatada o sigue siendo ignorada, ¿está en todo su derecho Panama Ports de hacerlo o tiene obligatoriedad de entregar el software al Estado panameño y a la nueva concesionaria? Bueno, mira, en cuanto al tema del software, ya nosotros tomamos la decisión de hacer una implementación de un nuevo TOS, Okay. de un nuevo sistema de operativo de la terminal. Es una decisión tomada. Claro que con cooperación, si existiese la cooperación, esa transición es más ordenada. Es como cambias de un sistema operativo de Windows a un sistema operativo de Apple. Tú puedes hacer una transición y una migración de datos ordenadas. Si no hay cooperación, obviamente hace un poco más complejo ese proceso. La parte de la obligatoriedad o no, yo eso se lo dejo a los abogados y nosotros tenemos un equipo jurídico que está viendo eso. Yo prefiero no meterme en esa materia, que no es la que manejo. Yo manejo la parte ya propiamente operativa y el trabajo que estamos realizando para poder entonces restablecer al 100% las operaciones portuarias en ambas terminales. Pero solo para precisar, Panama Port no entregó el software. La información que yo manejo de las distintas solicitudes de información que hizo la AMP, no recibimos una respuesta sobre esa información. Y hasta donde yo tengo entendido, hasta el momento no tenemos la data completa de las terminales. Nos corresponde ahora, y eso es parte del plan. Y nuevamente, yo quiero ser muy responsable. Como parte del proceso de preparación, del plan preparatorio, nosotros nos preparamos para distintos escenarios, ¿no? Ciertamente, el escenario que estamos viviendo en este momento formaba parte del plan y estamos preparados para ejecutar conforme al escenario que estamos viviendo en este momento. Y en ese sentido, seguiremos actuando para recuperar nuevamente el puerto al 100% en un tiempo bastante razonable. Sobre esto mismo, dos preguntas, ministro. Uno, a mí me llamó la atención ayer que el propio presidente en esta reunión que nos citó hablaba de que él tiene todavía la pizarra donde escribían escenario A, escenario B, o plan A, plan B. Me gustaría conocer, porque es algo que todavía no ha ocurrido en cuanto a que no ha finalizado, si ustedes como equipo ya han evaluado el tema del arbitraje. O sea, porque aquí todos somos panameños, entendemos cómo funcionamos como sociedad. Ya hay panameños que dicen que Panamá va a perder los arbitrajes. Es decir, ¿se sienten ustedes como equipo de gobierno con los elementos suficientemente robustos para defender los intereses del Estado panameño en arbitraje? Bueno, el Estado panameño se ha defendido frente a arbitrajes en distintas ocasiones y eso lo lleva el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su dirección, que hace la defensa del Estado panameño frente a los distintos procesos arbitrales que se imponen o se interponen, mejor dicho, a el Estado panameño. Nosotros recibimos hace escasos días, semanas, la notificación por parte de la empresa y por parte de, vamos a llamarle el consejo o quien maneja el arbitraje, la notificación al Estado panameño. Nosotros tenemos entonces un tiempo, conforme a lo que establece el proceso, para entonces designar quién va a ser el equipo legal que va a defender la posición de Panamá en este proceso arbitral. Nosotros sentimos que el gobierno de Panamá tiene suficiente información y evidencia de lo que ha sido la ejecución de este contrato durante todo este tiempo, al igual que todas las distintas solicitudes de información que ha venido realizando esta administración en cuanto a la ejecución de estos contratos, los beneficios que ha recibido el Panamá sobre estos contratos. Ciertamente, ahora que nosotros iniciamos con el operador transitorio, vamos a tener mucho más información, mucho más data. El contrato establece, contrato de concesión transitoria de APM Terminal y TIL establece de que toda la data es propiedad del Estado panameño y es un proceso de libros abiertos, no solamente en el sistema operativo de la terminal, el TOS, sino también el ERP para el manejo de la empresa propiamente o de la operación propiamente
de las cuentas bancarias. Eso nos va a dar mucha información a nosotros, Edwin, sobre cómo fue el desempeño de ese contrato, los beneficios que recibió el Estado panameño durante este tiempo y la información correspondiente para poder prepararnos para la defensa del Estado panameño frente a ese proceso arbitral. Pero una cosa que me ha quedado claro en la explicación que le estoy escuchando aquí hoy y la que escuché ayer, la Autoridad Marítima de Panamá, ministro, evidentemente, como ente regulador que es, no tiene el músculo que se requiere para ser ente regulador. O sea, ¿cómo puede ser que la Autoridad Marítima le diga a Panamá, deme tal información y que no te la doy porque no quiero? ¿Está en el radar del Ejecutivo fortalecer la legislación en cuanto a la AMP se refiere? Bueno, recordemos que aquí está la ley de puertos, por un lado, que es una ley que data de agosto del 2008, y está por otro lado lo que era el contrato ley de concesión, ¿no? A nuestro criterio, y así lo ha indicado el presidente y el equipo de gobierno, tanto el contrato ley como la ley de puertos no le daba suficiente garra, vamos a llamarla así, a la Autoridad Marítima de Panamá para poder hacer una fiscalización completa y total, como lo establece este nuevo contrato de concesión transitoria. Este contrato de concesión transitoria le va a dar suficiente capacidad para fiscalizar y tener la información que necesita la AMP en los puertos de Balboa y Cristóbal. Tanto es así que nosotros vamos a tener cuentas de usuarios pasivos para poder ver diariamente a tiempo real toda la información que está pasando en ambas terminales. Vamos a tener acceso pasivo también a lo que es el ERP, al TOS, incluso al manejo de las cuentas bancarias de todo lo que pasa en estas terminales. Nosotros tenemos que aspirar como país, como República de Panamá, a tener una ley portuaria más moderna, que se adecúe a las condiciones del mercado actual, pero también que logre ser un instrumento jurídico que potencie a la República de Panamá en esa estrategia marítima y logística que ha anunciado el presidente para poder lograr obtener esos beneficios de nuestras ventajas competitivas y comparativas como país. Pues hay una duda con respecto a los trabajadores. Yo le decía al profesor que pues es una empresa nueva y no tendría la obligatoriedad de continuar con contratos laborales de otra empresa. Le pregunto. Eso no es cierto. Ok, ahí es donde voy yo. Es lo que quiero saber. ¿Los trabajadores van a ser liquidados y recontratados? El contrato de concesión transitoria, tanto de APM Terminals como de TIL, establece claramente que debe hacerse una sustitución patronal. Esa sustitución patronal básicamente garantiza las plazas de empleo de todos los trabajadores administrativos y operativos de ambas terminales portuarias, pero de igual forma también garantiza todas las prestaciones que tienen cada uno de esos trabajadores panameños que operan en estas terminales portuarias. Por ende, nosotros hemos logrado en esta negociación con los concesionarios transitorios no solamente garantizar las plazas de empleo, sino todos los derechos, todas las prestaciones de cada uno de esos trabajadores administrativos y operativos. De la misma manera, como reconocemos los distintos sindicatos que operan en cada una de esas terminales, el contrato de concesión transitoria establece también de que se debe respetar todas las cláusulas o todos los derechos que se establecen en estas convenciones colectivas para que se mantengan, no solamente en cuanto a derechos adquiridos en esas convenciones colectivas sobre temas de escala salarial, temas de seguridad ocupacional, entre otras. Y todo eso se mantiene tal cual se encuentra en este momento. O sea, solo va a haber una sustitución del patrono. Eso es correcto. Eso es correcto. Y incluso el contrato establece un término para completar esa sustitución patronal. Está claramente definido el contrato. El tema de los proveedores, que es algo también importante con este tema. ¿Cómo quedaría? De igual forma, el contrato lo establece y obliga a las empresas operadoras transitorias a sentarse con cada uno de esos proveedores para llegar entonces, porque estos proveedores tenían contratos con el concesionario anterior, Panama Ports Company. Ahora lo que establece es poder entonces llegar a esos acuerdos con cada uno de los proveedores, y la intención nuestra, con el ánimo de mantener estable la operación y darle continuidad, es poder lograr entonces un acuerdo en similares condiciones
dentro de lo que es, como así lo establece el reglamento, condiciones competitivas del mercado y precios competitivos del mercado para poder darle continuidad a esos contratos. Y de la misma manera lo establece para los clientes y usuarios del puerto, las líneas navieras sobre todo, donde sí establece el contrato claramente de que se deben mantener las condiciones comerciales establecidas en los contratos que estaban previamente para darle estabilidad a lo que es las líneas navieras, los clientes y usuarios de los puertos, que son múltiples, quienes son los usuarios y clientes de estas terminales portuarias. ¿Ya? Y claro, las 3 preguntas. Bueno, está bien. Déjeme preguntarle algo, ministro. ¿Por qué la ACP no puede manejar puertos en Panamá? Mira, la autoridad del Canal de Panamá no es un operador portuario. No tiene experiencia en operaciones portuarias. Una cosa es lo que es la experiencia que tiene la autoridad del Canal de Panamá en el tránsito de buques en el Canal de Panamá, y tiene una fuerza laboral de talla mundial, muy bien capacitada, competente para lo que es el trabajo propiamente que hace la autoridad del Canal de Panamá. Y recordemos que el tránsito de buques, incluyendo los que entran y salen de los puertos, está bajo la responsabilidad de un piloto del Canal de Panamá. Sin embargo, también una operación que pasa dentro del recinto portuario, que es una operación bastante compleja. Si lo queremos llevar a una manera un poco más sencilla y para que se entienda, es la administración de un recinto de bodega o de inventarios, ¿no? Donde en vez de tener cajas, tienes contenedores y tienes que saber la ubicación de cada uno de estos contenedores para poder tener una operación eficiente, segura y confiable en estas terminales. La autoridad del Canal de Panamá no tiene ese know-how, no tiene ese conocimiento, esa trayectoria y esa experiencia. Por eso nosotros hemos tomado la decisión como gobierno nacional, a través de la Autoridad Marítima de Panamá, a buscar a los mejores. Y por eso se tomó la decisión de buscar a APM Terminals, que es el brazo de operación portuaria de la empresa naviera Maersk, la segunda más grande del mundo, quien tiene en el puerto de Balboa el 80% de la carga aproximadamente, y de la misma manera en el puerto de Cristóbal a la empresa TIL, que es subsidiaria de MSC, que es la empresa naviera más grande del mundo y que maneja más o menos el 90% de la carga en Cristóbal. Estos son contratos de concesión transitoria, y quiero ser muy repetitivo en esto, de hasta 18 meses, con cláusulas en el contrato muy claras, y que al término de los 18 meses nosotros esperamos, o antes, porque la aspiración es antes de los 18 meses, haber podido iniciar y culminar un proceso competitivo, participativo, de una concesión a largo plazo. A ver, aquí me preguntan, debe hablar de las prestaciones adquiridas porque hay un pasivo laboral. Eso es correcto, y eso está claramente estipulado en el contrato de concesión transitoria de ambas terminales, donde se garantiza como parte de la sustitución patronal esos pasivos laborales. Y de igual forma, me ponen acá los oyentes, el riesgo es la información y la planificación logística, los manifiestos de cada contenedor, qué hay en cada uno, cómo se clasifica y cuánto vale, de dónde vienen, a dónde van, en qué barco se van, qué día. Los clientes de puertos, clientes de Panamá, son los dueños de la carga y los dueños de los contenedores, que son otros actores. ¿No era mejor avisar con tiempo para evitar que terceros, dueños de la carga y de los contenedores, quedaran con sus activos atrasados o parados en medio de esta intervención sobre los puertos? ¿Esto no va a traer obligaciones económicas con terceros? Muy importante, Edwin. Yo creo que esta pregunta es muy interesante. El gobierno nacional no podía hacer un anuncio ni tampoco podía suscribir un contrato de concesión sobre la misma concesión. Recordemos, el contrato de concesión de Panama Ports estaba vigente hasta el momento que fue publicado en Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y por ende, nosotros no podíamos, defendiendo los mejores intereses del Estado panameño frente a lo que podrían ser las reclamaciones
por supuesto, en su legítimo derecho y defensa como Estado de Derecho de Panama Ports Company, nosotros teníamos que ser muy cuidadosos con la información y la comunicación que hacíamos. De la misma manera, tampoco podíamos introducir a las empresas si el contrato anterior estaba todavía vigente, que se extingue o termina en el momento que se publica en Gaceta Oficial. Por eso nosotros hemos sido muy ágiles y muy rápidos y estábamos preparados, no estamos improvisando, como buen padre de familia, bajo el liderazgo del presidente, de que el día de ayer, del momento que se publicó el fallo de la Corte Suprema de Justicia a las 8 de la mañana, a casi 5:30 de la tarde que estuvo refrendado los contratos, poder hacer esto en la mayor brevedad posible para poder tener rápidamente a los mejores o de los mejores operadores portuarios tomando esa operación y esa administración de Balboa y Cristóbal para poder entonces restablecer todo lo que es la actividad y la operación portuaria en Balboa y Cristóbal. Le hago una consulta, ministro. Dentro del nuevo contrato transitorio y en base a lo que usted menciona de los acuerdos que tendría que hacer el nuevo concesionario con los prestadores de servicios tercerizados, le pregunto, ¿hay obligatoriedad de que el nuevo concesionario trabaje con estas empresas tercerizadoras? Por ejemplo, o sea, ¿Serviestiva puede salir del juego, por ejemplo, si así lo desea Maersk? Mira, en cada uno de estos puertos, tanto en Balboa como en Cristóbal, hay una pluralidad de proveedores de servicios, de suplidores, que le toca ahora a el operador portuario, como lo establece el contrato, lograr un nuevo contrato, un nuevo acuerdo. Y ahí en el contrato se establece nuevamente cuáles son los principios que se buscan. La intención, nuevamente, es lograr en el mayor tiempo posible cerrar todos esos contratos y darle continuidad a esos contratos para mantener la operación estable. Recordemos, lo importante es la continuidad de las operaciones portuarias. Lo importante es la cadena de suministro, sobre todo local, que depende Panamá de Balboa y de Cristóbal. Mucha de la carga que entra en Panamá entra por el puerto de Balboa y para nosotros es importante de que esa cadena de suministro se mantenga funcionando de manera eficiente, segura y en los mejores beneficios del país. Por tanto, en la pregunta específica que me haces de proveedores importantes como Serviestiva, Serviestiva es uno de los principales empresas que opera dentro del puerto de Balboa y puerto de Cristóbal, donde gran parte de la fuerza laboral está en Serviestiva. Nosotros tenemos un estimado de que aproximadamente, si los números no me fallan, más o menos 2.600 personas trabajan en Serviestiva. La intención es buscar un acuerdo con Serviestiva, con los nuevos operadores portuarios para darle continuidad a esos contratos, pero en condiciones competitivas de mercado. Claro, entonces Maersk no estaría en la obligatoriedad, según el contrato, de continuar con el contrato con Serviestiva. Si así lo... Obligado, ¿no? Obligado, no. Nuevamente, la intención es darle Pero el continuidad. sentido común. Claro. El sentido común, Estoy obviamente, impresionado. para la estabilidad. Bueno. Pero nuevamente, para nosotros es importante, y así lo establece el contrato de concesión transitoria, de buscar, obviamente, las mejores condiciones para las partes. Me refiero, en este caso, el concesionario transitorio y el proveedor de servicio para que esas condiciones sean las condiciones competitivas de mercado. Ministro, esto no ha ocurrido, pero en aras de entender cómo funciona el tema de los puertos, ¿qué pasaría si se para el puerto de Balboa y Cristóbal? Bueno, en ese momento, si se hace dar ese caso hipotético, obviamente el operador transitorio tiene que tomar las decisiones operativas correspondientes para poder entonces, en este caso, informar a las distintas usuarios y clientes para que ellos puedan entonces tomar sus decisiones de si es carga Panamá, ir a otro puerto. Por ejemplo, si está en el Pacífico, ir a Rodman. Si está en el Atlántico, ir a MIT o ir a CCT. En el Atlántico, el puerto más importante o el que maneja el mayor volumen de carga es MIT, ¿no? En el caso de Pacífico, es Balboa. Y si es carga de transbordo, obviamente las alternativas son múltiples, ¿no? Tiene el caso, por ejemplo, de Rodman, pero también en el Pacífico hay otros puertos, desde México hasta más o menos Perú, que son los que podrían entrar en juego en un momento dado, y lo mismo del lado Atlántico. Así que
son decisiones que se tendrán que tomar. Pero nuevamente, yo me siento, y el gobierno nacional, el presidente, todo el equipo que se ha dedicado en los últimos meses a poder planificar y tener un plan de acción para este escenario que estamos viviendo, nos sentimos muy positivos de que nosotros vamos a poder darle la seguridad y la garantía primero al mercado local y también internacional, y lo verán en los próximos días cómo vamos recuperando lo que es el volumen, la carga, el movimiento y la operación de los puertos, de que vamos a mantener la continuidad del servicio en ambos puertos y que en un periodo corto de tiempo vamos a lograr restablecer al 100% las operaciones de ambos puertos. Y por eso nos hemos preparado con tanto tiempo de antelación y es lo que estamos ejecutando. El día de ayer ejecutamos un plan prácticamente hora a hora, el cual sigue el día de hoy, esa ejecución hora a hora. No es día a día ni semana a semana. Tenemos un plan que se está ejecutando en este momento y ya con ambas empresas dentro de las terminales portuarias. APM Terminals en Balboa y TIL en Cristóbal. Ahora, yo escuchando a Gonzalo, yo uso la lógica. Si nada más tengo 18 meses, ¿para qué voy a mover el tema del pasivo laboral? Sigo trabajando con el equipo que está. Sí, nuevamente, y recordemos algo. Cuando vemos lo que son las cadenas de suministro, dependen, por supuesto, de los distintos puertos. Ellos en algunos casos lo establecen como un hub, como es el caso del Hub de las Américas, del Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde ellos logran consolidar carga y hacer transbordo de carga, en este caso Balboa y Cristóbal. Entonces, para ellos es importante, para Panamá es importante, para los panameños es importante poder mantener la continuidad de las operaciones portuarias y las cadenas de suministro. Por eso es que es un contrato transitorio en condiciones que brindan los mejores beneficios para Panamá, donde nosotros le estamos dando la garantía a toda la fuerza laboral, administrativa y operativa de preservar sus plazas de empleo y sus pasivos laborales. Se mantiene lo de que una vez se dé las nuevas contrataciones a futuro de oficialmente los puertos, van a ser separados. O sea, no una sola empresa no va a contratar, no va a tener, perdón, el control de ambos puertos. Esa decisión se mantiene. Van a ser procesos separados. Y el hecho, y nuevamente, importante, porque me permite ampliar, el contrato transitorio establece claramente de que no habrá ningún tipo de trato preferencial en el caso de Balboa para APM Terminals y en el caso de Cristóbal para TIL. Ellos van a tener que participar en este proceso y así lo establece. O sea, no se puede considerar, y así lo dice el contrato, la redacción, que no puede ser considerado de que ellos tienen entonces ya esto garantizado. Ellos van a tener que competir, por supuesto, en un proceso. En los últimos minutos que nos quedan, ministro, el mundo marítimo, ¿qué está diciendo? ¿Qué están diciendo las publicaciones internacionales especializadas en estos temas? ¿Tienen ustedes un monitoreo de eso? ¿Han tenido contactos con estos sectores especializados en temas marítimos y obviamente en la parte internacional? Ciertamente, Edwin, nosotros hemos ido ejecutando también a la par de una estrategia para el caso del manejo de las plazas de empleo, la fuerza laboral, para el manejo de la parte operativa, tecnológica, el manejo de la parte de seguridad y aduanas, la parte jurídica, de la misma manera el manejo de las comunicaciones, tanto internas como externas. Y nosotros hemos mantenido comunicación constante y permanente con la industria. De hecho, cuando se dio la publicación, cuando se anunció el fallo de la Corte Suprema de Justicia, inmediatamente después, el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá envió cartas a todos los clientes y usuarios de las terminales portuarias. Y de igual forma también lo hizo en su momento APM Terminals. Y hemos mantenido comunicación con ellos. Ahora que se ejecutorió el fallo, también estamos recibiendo distintas correspondencias y mensajes de los clientes y usuarios, los cuales van a ser respondidos, por supuesto, y vamos a mantener esa comunicación. De igual forma, hemos tenido también manejo de medios internacionales. Hemos tenido distintas entrevistas con distintos de medios internacionales y el manejo de comunicación local. El presidente fue muy responsable, muy abierto, muy transparente. Y usted, Edwin, estuvo en esa reunión donde invitó a los principales medios de comunicación, tanto dueños como directores de medios, donde por un espacio de 2 horas en la presidencia de 9 de la mañana
a justo pasadas las 11 de la mañana, atendió todas las interrogantes, todas las consultas que tuvo cada uno de esos medios de comunicación que participó en esa reunión de medios con el presidente. Estuvo presente el ministro de Economía y Finanzas, estuvo presente el asesor Alberto Alemán Subieta y mi persona. Y de hecho hoy vamos a tener una reunión con los principales gremios empresariales relacionados al tema portuario marítimo del país, con ese ánimo de seguir manteniendo una comunicación abierta, efectiva, transparente con cada uno de los actores de lo que es el mundo marítimo y logístico de nuestro país. Entendiendo que C.K. Hutchison no es una empresa pequeña tampoco, tiene también sus vínculos y demás, ¿no? Eso es correcto. Y que va a tratar, creo yo, de montar un escenario desde su propia perspectiva, que eso está en el juego. Está en el juego desde el punto de vista de la previsión. Eso es correcto. A nosotros lo que nos corresponde es informar, comunicar, ir reportando los avances que estamos teniendo sobre este proceso de transición. Cuando el tema de los arbitrajes comiencen a surtir efectos desde el punto de vista de, me imagino que eso, no sé, como un juicio, ¿serán empresas panameñas las que contrate el Estado panameño o empresas extranjeras? Va a ser una mezcla, como ha sido la defensa del Estado panameño frente a estos arbitrajes. Recordemos, por ejemplo, que Panamá tiene un departamento que maneja temas de arbitraje y litigios en el Ministerio de Economía y Finanzas, que es responsable, obviamente, de la defensa frente a estas acciones legales que interpongan distintos, vamos a decirle, empresas o actores que sientan que han sido perjudicados por una decisión del gobierno de Panamá o el Estado panameño. Y nosotros vamos a estar representados por los mejores para esa defensa del Estado panameño frente a las distintas acciones que puedan interponer. Yo quiero recordar, por ejemplo, que en este momento el Estado de Panamá tiene una defensa que ya logramos por lo menos ganar la primera frente a SACIR, producto del arbitraje por tratado de inversión que le interpusieron a la República de Panamá. Recordemos que a la Autoridad del Canal de Panamá también interpusieron varios arbitrajes, muchos de ellos, casi todos se han ganado, o todos se han ganado y en algunos se han incluso incluido el pago o el reconocimiento de las costas legales y otros aspectos. Queda uno ya por resolver, que es el quinto arbitraje por disruption, digamos, interrupciones. Y en el caso de ese mismo proyecto de la ampliación del Canal de Panamá, tanto SACIR como Webuild, anteriormente Impregilo, establecieron acciones legales que llevaron al Estado panameño a un arbitraje y eso se está también en este momento trabajando con un equipo legal muy robusto, local e internacional. Recientemente se anunció de que la República de Panamá había ganado el arbitraje frente a SACIR y esperamos también salir victoriosos del otro arbitraje. Así que lo que quiero, y utilizo estos ejemplos porque quiero dejar bastante claro y darle la tranquilidad y la confianza a todos los radioescuchas de que nosotros estamos preparados para poder defender a la República de Panamá frente a las acciones legales que quiera interponer, en este caso, la empresa Panama Ports Company. ¿Esta decisión de la Corte y esta ejecución por parte del Ejecutivo tiene alguna implicación en las calificadoras de riesgo? Bueno, nosotros, el ministro Chapman y su equipo de trabajo han mantenido siempre una comunicación muy estrecha con no solamente a las calificadoras de riesgo, sino también con los bancos de inversión, acreedores, etcétera, para poder mantener siempre informado a todas las partes interesadas sobre las distintas, digamos, situaciones, decisiones, acciones que toma el gobierno nacional. Y en efecto, ¿no? Esto será parte también, ciertamente, creo que lo ha sido ya, eso lo podrá responder el ministro Chapman, pero ciertamente también será ampliamente conversado y dialogado con las distintas calificadoras de riesgo para que tengan obviamente conocimiento de las distintas acciones que está tomando el gobierno de Panamá para poder darle continuidad a estas operaciones portuarias, ¿no? Que son muy importantes, por supuesto, para lo que es la actividad económica, la actividad comercial, el empleo, la preservación de los empleos y por ende el crecimiento económico de Panamá. 8:43 minutos, don José Ramón Icaza. Muchísimas gracias por este tiempo. Creo que era importante escuchar, más allá, yo di mi propio testimonio de mi experiencia de la reunión ayer, pero sí era importante escuchar de la propia voz de alguien que ha estado
jugando su papel como funcionario del Estado panameño en la primera línea de este tema que tiene una trascendencia no solamente presente y futuro del país, sino que tiene una trascendencia a nivel internacional por las implicaciones que esto conlleva. Ciertamente. Creo que era importante escucharlo y bueno, habrá que seguir escuchando cómo sigue la ejecución de esta decisión cuya génesis no es otra diferente que el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso es correcto. Y bueno, muchas gracias Edwin, Gonzalo y Melissa por el espacio. Nos permiten obviamente ampliar y poder atender todas las consultas que bien tengan a hacer y que también hemos podido también atender muchas de las consultas que realizaron a los radioescuchas y también mi agradecimiento a los radioescuchas por la atención y el interés en este tema tan importante para el devenir nacional. 8:44, señor Alfonso. Vamos al cambio que tenemos pendiente y regresamos porque hay que